Iglesia Bíblica Koinonia. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Muy buenos días para todos. Un cordial saludo a todos mis hermanos y amigos que tenemos la oportunidad de enseñar la palabra a través de este medio. Entonces, hoy domingo 7 de febrero es una bella oportunidad de poder llegar hasta sus hogares para compartir la palabra en este día tan especial. Entonces, gracias a Dios por cada uno de ustedes y un cordial saludo a cada uno donde se encuentre, ya sea aquí en Barranquilla, en la costa atlántica, o en el interior del país, o cualquier parte del mundo donde usted esté en esta mañana. Reciba un afectuoso saludo en el nombre de Jesucristo. Entonces, vamos a estudiar, vamos a entrar en una serie de un personaje bíblico. Y a modo de introducción quería recordar que nos lo recuerdan todos los días los momentos difíciles que estamos viviendo. O sea, estamos viviendo momentos muy difíciles que a algunas personas los ha llevado a la intranquilidad, al temor, y a veces son los momentos como de reconsiderar que la vida es bastante dura. Y por ejemplo, en estos días, cuando hemos recibido noticias digo yo, desgarradoras, del fallecimiento de amigos, de vecinos, de familiares, o noticias como la que hemos recibido de Coti. Entonces, son cosas que estamos viviendo hoy, y sobre todo con esta pandemia que ha traído desempleo, hambre. En algunos que han padecido el virus han quedado con secuelas. Otros están experimentando, están en medio del virus. Y algunos no solamente están padeciendo secuelas, sino que están padeciendo la separación de familias, separación de parientes que han partido con el Señor, y eso produce de una u otra manera depresiones, problemas emocionales. Entonces, la situación que estamos viviendo en este momento no es una situación fácil, pero tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios, y este personaje del cual vamos a hablar durante estos domingos es un personaje que ha vivido momentos muy difíciles, ha vivido momentos de intranquilidad, de temor y tiempos de hambre. Pero a través de esa historia que vamos a ver, nos vamos a encontrar con
la soberanía de Dios o el gobierno de Dios en la vida de este personaje. En la Biblia, bueno, en la Iglesia Bíblica Coinonía hay algunas personas con ese nombre, para que ustedes vayan sabiendo de quién estamos hablando. Por ejemplo, tenemos en nuestra iglesia a José Alexander Pertús, José Evaristo Padilla, José Antonio Monsalve, a María José, etcétera, etcétera, relacionados con el nombre José. Pero es que en la Biblia, usted dirá, pastor, ¿y de cuál José nos va a hablar? Porque en la Biblia yo encuentro a José, el esposo de María. Encuentro a José de Arimatea, aquel que bajó el cuerpo de Jesús y lo llevó a uno de sus sepulcros. También en la Biblia yo encuentro a otro señor llamado José, que le tenían, no sé, como segundo nombre Barsabás, y tenían por sobrenombre Justo, que era uno de los candidatos para reemplazar a Judas Iscariote. No lo escogieron a él, sino que escogieron a Matías. Eso está en Hechos capítulo 1, versículos 23 al 26. Entonces hay varios José, pero hay uno que es del cual vamos a hablar durante estos días. Se llama José, el hijo de Jacob, más conocido como el soñador. José el soñador. Entonces vamos a orar y luego vamos a mirar, para ir metiéndonos en la historia, vamos a ir a mirar en el libro de los Hechos un resumen que hace Esteban antes de ser martirizado de la historia del pueblo de Israel, e incluye un fragmento de la vida de José. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, hermosa mañana, para estudiar tu palabra, para afirmarnos en ella, y gracias por cada uno de los que podemos en esta mañana sentarnos frente a un computador o frente a un televisor o a una tableta o a un celular para escuchar esta palabra. Señor, queremos que tú nos recuerdes de esta historia algunos principios para contextualizarlos con la realidad que vivimos. Gracias porque las cosas que se han escrito, Señor, están allí como un ejemplo para nosotros que hemos llegado hasta los finales de estos siglos. Gracias por las enseñanzas que tú nos vas a dar a través de este personaje. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces vamos a mirar primero el resumen que hace Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 8 al 16. Esteban está haciendo una defensa y posteriormente muere en ese capítulo 7. Pero él en su defensa ante el sumo sacerdote le dijo que oyeran lo siguiente, y empezó a hablar acerca de Abraham, se remontó hasta Abraham, y luego en el versículo 8 hace una conexión entre Abraham, Isaac, Jacob, y luego une el hilo de la historia con los patriarcas. Dice el capítulo 7, versículos 8, para los que toman nota, Hechos capítulo 7, versículos 8 al 16. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Anote esa expresión allí, subráyela en su Biblia, pero Dios estaba con él.
Y ese mismo Dios que estaba con él, dice el versículo 10, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces, versículo 11, hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Entonces había una escasez de alimentos en esa época, muy difícil, dice el versículo 11, no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Entonces, miren este resumen que nos remonta hacia el Génesis. Esteban nos está hablando de este hecho histórico, de este personaje que vivió, que existió, y encontramos aquí que hace mención de la vida de José, relacionada con su padre Jacob. Entonces, en esta historia vamos a ver cómo Dios estaba con él, con José, cómo Dios lo libró de tribulaciones. Entonces, la vida cristiana, como como dije al inicio, la vida en general es dura, y aún la vida cristiana no es fácil. No es que tú te conviertas a Jesucristo y se acaban todos los problemas y las dificultades. No. O sea, dijo Jesús, o dijo Lucas en el libro de los Hechos, que era necesario que a través de muchas tribulaciones entráramos al reino de los cielos. La Biblia también, el mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis muchas aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, las aflicciones que vamos a ver que vivió José son aflicciones que de una u otra manera las vivimos nosotros. Entonces, el énfasis que vamos a dar en esta enseñanza es tratar de ver cómo la historia de José se relaciona con nuestra propia historia, y cómo vemos también la soberanía de Dios, el gobierno de Dios a través de esta historia. Esta historia está llena de mucha tensión entre las mujeres, 4 mujeres que están relacionadas con Jacob, y que quieren ganar la atención de él, pero también hay una tensión entre los hijos de estas mujeres y del padre Jacob. Entonces, la historia está llena de mucha tensión, pero también es una historia que muestra el cuidado de Dios para con su pueblo. Es una historia que da tranquilidad. Es una que dio tranquilidad en ese momento a Israel, y es una historia que nos trae a nosotros también tranquilidad en nuestros momentos difíciles. Que hay un Dios que gobierna, que hay un Dios que tiene el control de todas las cosas. Entonces vamos a ver muchas cosas acerca de José, también en su edad de adolescencia, cómo no tienen buen manejo y sabiduría en algunas cosas, y cómo se va desarrollando la historia. Entonces, vamos a, por favor, a tener la Biblia abierta en el libro de Génesis, capítulo 37. El libro de Hechos que leímos ahorita, capítulo 6, es un
abrebocas para entender de que, en primer lugar, es un libro, una historia verídica, y que Esteban la usó ante el sumo sacerdote como una defensa. Y gracias a Dios por la Biblia, porque la Biblia habla los registros sin editarlos, presenta las historias tal como son. A veces a nosotros, cuando se hace una historia de alguien, por lo general a veces se hacen ciertos recortes. Es como cuando usted hace una celebración, como hace un evento y lo graban. Después hay una persona que, el editor, que usted le da ciertas indicaciones: yo quiero que salga esto no salga, y entonces hacen una edición. La Biblia no hace ese tipo de ediciones. El Espíritu Santo guió a estos hombres para revelar las cosas tal como sucedieron. Entonces vamos a ver la vida de José en ese aspecto de la realidad de José y la realidad de sus hermanos, la actitud de su padre, y muchas cosas interesantes en esta historia. Entonces es probable que estemos 2 o 3 domingos en la historia de José. Y les hago un reto, es que se lean del capítulo 37 al 50, donde está toda la historia, y me hagan sus observaciones también para irnos retroalimentando. Algunas aplicaciones que usted haya encontrado en su Biblia, en su lectura de Génesis 37 al 40. Entonces vamos a contextualizar la historia. El trasfondo de esta historia de José comienza por allá por el capítulo 29, cuando Jacob se enamora de Raquel, la hija de Labán, el tío Labán. Allá Jacob se enamora de Raquel y trabaja 7 años para casarse con Raquel, y después de trabajar 7 años, dicen ahí que son como los primeros músicos, pero músicos malos, entre Jacob y Labán. Jacob le pidió a Labán la menor y Labán le dio la mayor. O sea, esos dos músicos no funcionaron bien, y entonces le tocó trabajar otros 7 años por Raquel. Entonces, pero no solamente en la costumbre de ese tiempo era que se entregaba la mayor, sino que también había otra costumbre, que era que las esposas entregaban a sus siervas. En ese caso, Raquel tenía una sierva que se llamaba Silpa y otra que se llamaba Bila, y eran propiedad de Jacob. O sea, palabras más, palabras menos, Jacob no solamente recibió la menor, la mayor, sino que recibió la sierva Silpa y la otra sierva Bila. Tuvo, entre los capítulos 29 y 30, tuvo hijos, 12 hijos con las 4 mujeres. Entonces, la primera mujer, o sea, era Lea, que era la mayor, hija de Labán, y esa le dio a luz a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar, Zabulón y Dina. Ahí tenemos por lo menos 8. Tenemos 8, o sea que con Lea tuvo más hijos, 8 hijos. La sierva de Lea, que se llamaba Silpa, le dio a luz a Gad y a Aser. Y con Rachel le dio,
que era el verdadero amor de Jacob, le dio a luz a José y Benjamín. Tristemente, la historia nos relata que Raquel murió durante el parto de Benjamín. Y Bilha le dio 2 hijos también, de la criada de Raquel, a Dan y a Neftalí. Entonces miren que el cuadro de la historia, el contexto general, nos va mostrando que hay una tensión. La primera tensión que hay allí es la de todo el engaño que hay en Labán y Jacob, y luego la tensión de Jacob lidiar con 4 mujeres que estaban compitiendo por la atención de Jacob, y de una manera u otra eso afecta la unión o afecta la relación entre los hijos. Entonces, porque eran 8 hijos de una, y así sucesivamente se iba creando una tensión. Entonces, la historia muestra que realmente, por ejemplo, de Lea era Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, y estaba Dina. O sea que en realidad tuvo 13 hijos. O sea, 7 con Lea, 2 con Silpa, y 2 con Raquel. Entonces ahí tenemos esa cantidad de personajes. O sea, los patriarcas 12 y Dina. Entonces miren cómo esa tensión de Jacob con 4 mujeres iba a afectar lo que es nuestra historia. La historia comienza en el 37, pero en el capítulo 38 hay como un retroceso para contarnos la historia de Judá y Tamar. Entonces, luego la historia continúa con la venta de los hermanos. Vendieron a José a Potifar, o primero a la caravana que iba, y luego se lo venden a Potifar. Luego está la historia allí con la esposa de Potifar, y luego el encarcelamiento de José. Y luego los sueños, continúa con la historia de los sueños que él interpreta en la cárcel. Luego la interpretación que hace al sueño del faraón, y luego hay el ascenso a ser gobernador de Egipto, la revelación hacia sus hermanos, la hambruna. Todo eso está en esos capítulos del 37 al 50. Entonces, lo que tenemos aquí delante de nosotros es el principio de un largo relato de la providencia de Dios, el gobierno de Dios. Dios va adelante. Dios, a través de un joven imperfecto como José, Dios escoge salvar a Jacob y su familia. Y es para seguir la promesa de la historia de la nación de Israel, de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Entonces esta no es solamente una historia de Jacob, no es solamente una historia de José, es una historia de Dios, una historia de Dios redimiendo a su pueblo. Una historia que le daba tranquilidad a los israelitas durante sus muchas tribulaciones. Cuando ellos enfrentaban tribulaciones y dificultades, hacían una mirada hacia el pasado, la historia, y la historia les decía que Dios es un Dios que cumple las promesas, un Dios que a pesar de las dificultades, le había dado paz en medio de los momentos difíciles. Y creo que esa es la primera y la fundamental lección. La fundamental lección que tenemos de la vida de José es que hay un Dios que tiene el control de todas las cosas, y
que Dios, aunque veamos las cosas como que se estuvieran saliendo de las manos, Dios sigue trabajando. Dios sigue cumpliendo sus planes a pesar de las circunstancias alrededores. Lo hemos dicho una y otra vez, las circunstancias que tenemos en estos tiempos difíciles de pandemia, el coronavirus no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Dios encamina todas las cosas para bien. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien conforme a su propósito. Entonces, aun cuando la noche está muy oscura, siempre hay la promesa de un amanecer. En medio de las dificultades de la vida hay la propuesta de Dios, la presencia de Dios. Entonces, vamos a leer Génesis capítulo 37. Entonces, perdonen tanto preámbulo, pero es necesario para poder entender la historia y no saltar de una al pasaje sin tener en cuenta toda esta historia. Entonces, vamos a leer los primeros 4 versículos. Génesis 37. Póngale allí un separador. Y dice que habitó Jacob, Génesis 37 del 1 al 4. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Entonces dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Y comienza, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de colores. Y viendo los hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, allí vemos, en primer lugar, que en la tierra donde está Jacob, era la tierra donde había morado su padre, y específicamente nos dice que es la tierra de Canaán. Entonces, allí en la tierra de Canaán, y el autor nos dice que esta es la historia de la familia de Jacob, y hace un intercambio a veces con el nombre de Israel. Entonces, allí está el relato enfocado en Gerar, en esa tierra de Canaán. Allí vivió en esa zona, y luego en el versículo 2 da lo que es las generaciones de Jacob. En hebreo la palabra Toledot, y presenta esa historia con unos nombres que son predominantes, y en cada ocasión hay una gran figura que se narra, por ejemplo, en Génesis capítulo 5, de la historia de Adán, de la historia de Noé, de la historia de Sem, la historia de Taré, la historia de Ismael, la historia de Isaac, la historia de Esaú. Entonces el autor del libro de Génesis viene haciendo un recuento de las generaciones de Jacob, o sea, de dónde provenía Jacob, y entonces presenta a Adán, a Noé, a Sem, a Taré, a Ismael, a Isaac, Esaú, y entra en este capítulo de Jacob. Aunque habla de la historia de la familia de Jacob, pero noten que la figura predominante allí es José. José siendo de 17 años. Entonces, el enfoque de este relato está ahora aquí sobre José. Entonces presenta la historia de José
que será la figura principal en este momento. Y nos dice la historia, que la historia se remonta a cuando José tenía 17 años y apacentaba las ovejas. Entonces nos estaba hablando de su edad y de su oficio, la tarea que hacía. O sea, 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y especifica con cuáles hermanos. O sea, con los hijos de Bilha, con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Entonces, allí tenemos que en la lista José ocupaba el puesto número 11, el 11º puesto entre los hijos de Jacob. Solamente Benjamín era el último, por eso usamos el término, no, este es el Benjamín de la familia, para referirnos en que siendo es el menor, que es el último. Entonces, la edad de 17 años me hace a mí pensar en dos cosas. Primero, que es una edad equivalente a la de un adolescente, que, como dijo alguien, adolece de ciertas cosas. Algunos han dicho que es el tiempo de creerse sabios, pero a veces salen con algunas tonterías. Entonces, chicos de esa edad, entre 15, 13, 17 años, suelen pensar que lo saben todo. Y aquí vemos cómo lo experimentan los hermanos de José. O sea, José no solamente apacentaba las ovejas con sus hermanos, sino que él observaba e informaba a su padre la mala fama de ellos. Entonces, José es un hermano menor, está con sus hermanos mayores allí, y es el hermanito que todos quieren ver, pero no quieren oír. Por lo general, en las familias numerosas, los hermanos mayores tienden a proteger a los hermanos menores. Pero eso sí, los hermanos menores tienen que reconocer el estatus de que son subordinados, de que hay un hijo mayor, que hay unos hijos mayores. Y José se presenta aquí como bastante indiscreto, o sea, él no le ocultaba nada a sus hermanos, y a veces José presumía con el don que Dios le había dado de no solamente tener sueños, sino interpretarlos. Entonces, allí estaba con los hijos de Bilha y de Zilpa, las mujeres de su padre, dice el versículo 2. Entonces, quiere decir que estaba con Dan, con Neftalí, con Gad y Aser. Estaba allí con estos 4 hermanos que estaban pastoreando allí, y José le daba un informe a su padre, y el informe era de la mala fama de sus hermanos. Entonces tenía una mala fama, y ahí empieza los celos, las luchas, y ve uno que los hermanos, más adelante vamos a ver que los hermanos de José no le tenían mucha paciencia a él, porque en primer lugar aquí nos dice el relato que él les notificaba, les informaba a su padre la mala fama de ellos. No sabemos en qué consistía la mala fama. Posiblemente no estaban cuidando bien las ovejas. En vez de estar cuidando las ovejas, estaban revisando el celular, chateando, o también estaban jugueteando con mujeres jóvenes de tribus vecinas. Eso es especulación. Ahí no dice nada de cuál era la mala fama de ellos. Tampoco sabemos si el informe se ajustaba a toda la realidad o era bastante exagerado de parte de José.
Pero seguramente Jacob le pedía a José que le hiciera los reportes. Entonces, pero ahí uno ve en José la falta de madurez, la insensibilidad, porque lo vamos a ver también cuando empieza a relatar los sueños. Entonces, él viene a donde su papá y reporta las faltas que está observando. Está cuidando las ovejas con ellos, pero tiene el ojo pendiente a lo que hacen sus hermanos. Entonces, ahí vemos que probablemente los hermanos lo consideran un fastidio y un sapo. O sea, como a veces en las empresas, que a veces hay una, o en los colegios, que hay a veces una persona que quiere congraciarse con el jefe o con el profesor, y siempre hace cosas para que el profesor o el jefe le dé una buena nota o le dé una buena referencia o lo ponga en un mejor sitio de trabajo. Y entonces los demás, tanto los compañeros de trabajo o compañeros de estudio, ven a ese personaje como un sapo, como un fastidio. Pero no solamente era ese problema de la mala fama que tenían sus hermanos y de la inmadurez de José, sino que la tensión se iba más porque miren el versículo 4, el versículo 13, amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Entonces una cosa es lo que él le informaba ya de la mala fama que tenían, y otra cosa aquí es que amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces, José era el informante de Jacob, José era el amado de Jacob y preferido, o el pechichón de Jacob. Y en muestra de eso, no solamente eran palabras, sino hechos. Le hizo una túnica de diversos colores. La razón de ese amor desmesurado hacia José lo explica en el versículo 3. Primero, porque a José lo había tenido en su vejez. Y no solamente lo había tenido en su vejez, sino que era hijo de la mujer que él amaba, de la mujer que más amaba, que era Raquel, que era la mujer que había muerto en el nacimiento de Benjamín. Entonces, aquí viene una de las cosas, una lección para aprender para nosotros en estos tiempos. Una es que el favoritismo con los hijos. Cuando nosotros como padres mostramos el favoritismo hacia un hijo, esto crea dificultades, esto crea problemas entre los hijos, y eso es lo que vamos a ir viendo en la historia. Entonces, una primera lección para todos nosotros, los que somos padres, o para los que van a ser padres, es a no tener hijos preferidos. Todos los hijos tienen sus virtudes y tienen sus defectos, y no hacer lo que hizo Jacob, porque como él amaba mucho a Raquel, Raquel había muerto y había tenido a su hijo en la vejez, amaba a José de tal manera que le hizo una túnica que era muy distintiva. Esa túnica era para diferenciar y mostrar el gran aprecio que tenía para José. O sea que en el grupo de los 13, incluyendo a Dina, cuando venía el grupo de hijos de Jacob, se distinguía José,
porque José era el amado de su padre y era el que tenía esa túnica, una túnica de diversos colores, una túnica que a leguas se notaba la diferencia y la preferencia que tenía José por su hijo José. Entonces, era un hijo que había tenido en su vejez. José era el 11º hijo y solo Benjamín era el más pequeño. Entonces, a veces hermanos menores pueden recibir menos disciplina que los mayores y a veces pueden ser favorecidos y eso causa muchas dificultades. Entonces, habla de una capa de muchos colores y yo siempre he quedado impactado con esa descripción que hace allí de que le hizo una túnica de diversos colores. O sea, de pronto era como más la costumbre de colores más lisos. Lo tal es que esta era algo que mostraba, esa túnica no solamente era el diseño, sino que mostraba el aprecio y el amor que tenía Jacob por su hijo. Entonces, lo que sabemos de esta capa es que fue algo que los hacía una diferencia de una capa especial, una capa que muestra el amor especial que Jacob siente por José y el alto estatus que disfrutaba con su padre Jacob. Entonces, probablemente una capa inadecuada para los trabajos del campo, del trabajo pastoril, pero ahí vemos cómo el favoritismo puede crear una serie de problemas. Miren el versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, ese hecho del amor exagerado de Israel o de Jacob hacia José crea un conflicto interno. O sea, dice la escritura que sus hermanos le aborrecían y como consecuencia no le hablaban pacíficamente. Entonces, ya no solamente es el informante, ya no solamente es el chivo, sino es el preferido, el hijo de papi y mami, el hijo que capta siempre la atención, que en cuestiones de regalos, en cuestiones de comidas, tiene la preferencia. Y se marcaba en esa túnica de diversos colores. Por eso sus hermanos lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Entonces, los hermanos no solamente tenían el motivo de que José los malinformaba o les informaba, sino que ahora tiene José una ropa especial. Más adelante vamos a ver que ese odio y esa envidia se acrecienta cuando él empieza a contar unos sueños que están en los versículos siguientes, que lo miraremos más adelante. Entonces, mis hermanos, lecciones para uno ir aprendiendo, lecciones para nosotros. Hay un Dios soberano, hay un Dios que tiene cuidado de su pueblo. Y hay una realidad y es la realidad de que mientras estemos en este mundo habrán tribulaciones y dificultades. Lo importante es ver cómo reaccionamos, que eso va a ser una lección de la vida de José, cómo frente a las dificultades que él experimentó, no se llenó de amargura y de depresión, sino que entendió a través
de la historia de su vida, el cuidado de Dios. Entonces vemos cómo Dios va adelantándose, cómo Dios va preparando las cosas para ese tiempo que iba a venir de hambruna, tiempo difícil. Dios va preparando y Dios va haciendo todos los arreglos sin que ellos mismos se estén dando cuenta que eso es plan de Dios. Ellos pensarían que lo que hacen más adelante de vender a José a esta caravana de amalecitas era una manera de poderse quitar a José de encima, para que ya no los estuviera mal informando o informando ante su padre, o para no ver esa preferencia que tenía su padre. Ellos no entendían eso, porque Dios a veces hay cosas en la vida que suceden que a veces no las entendemos y no tenemos una explicación del momento. Pero algo que sí hay que entender desde ya es que los planes de Dios se cumplen. Dios es el soberano y Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, una primera lección que vamos a ir aprendiendo aquí, a pesar de José, a pesar de su inmadurez, a pesar de su prepotencia, por así decirlo, al contar sueños a sus hermanos, el de hablar de su superioridad, de ser el preferido de su padre, a pesar de esas dificultades, Dios lleva a cabo sus planes. Entonces, la lección más importante de estos 4 versículos que encontramos aquí es para la familia. O sea, cuidado en la formación de nuestros hijos. Los hijos no solamente se forman con palabras, sino con ejemplos. Y los ejemplos son muy, muy importantes y muy dicientes. Yo mandé una historia hoy, o ayer creo que mandé una historia de un padre que lleva a sus niños al circo. Y la persona que está encargada de la taquilla le dice al padre, le pregunta por la edad. Los niños de 4 a 6 no pagan, de 7 en adelante pagan. Y eso el de la taquilla le dijo al padre, bueno, ¿y cuánto tiene el menor? 4 años. ¿Y cuánto tiene el mayor? Y él dijo 7 años. El taquillero le dijo, bueno, ¿y por qué me hubiera dicho 6 años y no hubiera pagado? Se hubiera ahorrado 20,000 pesos y yo no me hubiera dado cuenta. Y el padre dijo, tú no te hubieras dado cuenta, pero mis hijos hubiesen aprendido una lección de lo que es la mentira, la verdad. Y esa historia me enseñó a mí, y la conecto con esta realidad de que a veces el ejemplo es lo más importante, no tanto lo que nosotros decimos. Es verdad que tenemos que acompañar, tenemos que decir, enseñar, pero el ejemplo es lo más importante. Entonces, ese muchacho en la historia que les mandé, dijo el papá que había perdido 20,000 pesos, pero había ganado un valor en la educación de sus hijos. Entonces, creo que con la vida de José también tenemos que aprender una lección muy importante. O sea, cuidado con tener hijos favoritos. Cuidado con amar a un hijo más que a los otros. Cuidado con dar preferencia, regalos, trato hacia uno en relación con los otros. No demos tratos preferenciales a nuestros hijos. Si vamos a dar un trato preferencial, hay que darlo a todos. Y en ocasiones especiales, resaltar las virtudes a cada uno en su momento especial, en una graduación, en un cumpleaños,
eso tiene su lugar, pero siempre procurar mostrar el mismo amor hacia todos, para evitar la envidia, para evitar todo esto que se iba generando en el corazón de los hermanos, en el caso de los hermanos de José. Entonces, que Dios nos ayude a ver a Dios por encima de las circunstancias de la vida, y que Dios nos ayude a dar un trato igual a nuestros hijos, mostrarles el mismo amor, no porque este sea más inteligente que el otro, no porque este sea más obediente que aquel, sino procurar dar un tratamiento especial para evitar que entre ellos haya envidias y haya resentimientos. Que Dios nos ayude a atesorar los ejemplos de esta gran historia, que es la historia de Dios, es la historia nuestra, es la historia de Dios redimiendo a su pueblo, dándole tranquilidad y dándole dirección en medio de momentos difíciles. Ese es el Dios nuestro, el Dios que ha trazado su historia y cumple sus propósitos a través de hombres llenos de pasiones semejantes a las de José, semejantes a las de Jacob, semejantes a otros, pero a pesar de eso, Dios sigue siendo Dios y cumple sus propósitos. Que podamos vivir a la manera de Dios. Siguiendo esta historia, vamos a encontrar lecciones muy importantes para nuestra vida. Que Dios nos bendiga y nos veremos el próximo domingo continuando con esta historia. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por esta historia que nos relata el Espíritu Santo y está consignada allí en el libro de Génesis. Una historia que muestra, por un lado, tu providencia, tu gobierno, tu dominio, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de la inmadurez de José, a pesar de la envidia que tenían sus hermanos, a pesar de las malas acciones y decisiones que tomaba Jacob, el de preferir más a un hijo que a los otros. Señor, a pesar de eso, nosotros vemos cómo cumples tus propósitos y también nos enseñas a través de este ejemplo. Ayúdanos a no repetir, Señor, estos ejemplos en los aspectos negativos, sino a sacar provecho de los aspectos positivos. Gracias Dios, porque tú eres un Dios que estás por encima de las adversidades. Y queremos rogar y orar en esta mañana por cada uno de aquellos que están pasando momentos de intranquilidad, momentos de temor, para que venga a sus corazones paz, Señor, al leer tu historia, la historia de tu palabra, al leer historias como la de José, el cuidado que tú tienes con el pueblo de Israel, también nos pueda llenar de tranquilidad al saber que tú tienes cuidado de la iglesia, tienes cuidado de nosotros. Señor, así como tú estuviste con José, tú también estás con nosotros. Señor, esa es la gran verdad y esa es la gran realidad en el relato que estaba haciendo Esteban hacia el sumo sacerdote y a las personas que le iban a apedrear. Él veía la mano de Dios protegiendo a su pueblo y la mano de Dios cumpliendo sus propósitos. Señor, tú estabas con José y tú sigues siendo el mismo Dios que estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar en tus promesas y a ver la historia no simplemente como algo de historia, sino como algo viviente que tiene enseñanzas para nosotros. Muchas gracias y ayúdanos a atesorar estas verdades en nuestro corazón. Bendícenos a los que somos padres, bendícenos a los que van a tener hijos para aprender de estas lecciones. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios nos bendiga a todos y muchas bendiciones en esta semana. Vamos a exaltar el poder, el amor y la gracia de nuestro Dios a través de esta canción. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,